Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la Palabra de Dios. Tenemos algunos días que no hemos subido ningún video ni hemos estado subiendo contenido, pero ha sido por causas de fuerza mayor. Ahorita hemos estado haciendo unos cambios en la oficina, entonces nos quedamos sin editor. Saludos, Dani, si estás viendo este video. Pero bueno, esperemos que pronto podamos acomodar todo para que pueda ser más constante. Digo, a partir de ahorita, otra vez vamos a retomar el ritmo. Pues espero que hayan aprovechado para ver los videos pasados. Y sin más, hoy toca que leamos, seguimos leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahorita estamos en el evangelio de Lucas y en lo que vamos para allá, ya sabes, tráete una libretita, una pluma, tráete tu Biblia. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960, pero si tú tienes alguna otra versión, no hay ningún problema, tráetela, así enriquecemos más la palabra de Dios. Y ¿qué les parece si hacemos una oración para que sea Dios el que nos dirija en esta lectura? Señor, te quiero dar nuevamente muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy nos permites retomar la lectura bíblica de tu palabra en los evangelios. Quiero pedirte que tu Espíritu sea el que nos guíe, el que nos dirija, el que muestre a nuestros corazones aquellas cosas que debemos cambiar, aquellas cosas, Señor, que debemos de seguir, de hacer. Muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque sin duda tú nos has dado, pues, Señor, muchas bendiciones. Te lo quiero poner en tus manos y te lo quiero agradecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con la lectura de Lucas capítulo 18. Dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Aquí estamos otra vez viendo y siguiendo las instrucciones que Jesús les daba a las personas. Entonces estamos viendo estas dos parábolas sobre la oración que nos aclara que nosotros tenemos esa necesidad de orar siempre, por lo que nosotros en nuestra vida deberíamos de estar en continua oración. Entonces dice el 2, estaban estas dos personas, un juez que no temía a Dios y que no respetaba a los otros, y estaba una viuda que quería que le hicieran justicia. El 4 dice: él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo él de continuo, me agote la paciencia. Le dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la primera parábola que nos habla acerca de que nosotros podemos tener una vida en oración constante. Nosotros somos, si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos esos escogidos, somos esos hijos de Dios que podemos clamar día y noche porque se nos haga justicia. Si a ti te pasó algo, si tú te encuentras en un momento de injusticia en el que pues otras personas te hicieron daño, te dañaron, puedes pedirle a Dios, puedes clamar a Él, se tardará en responder. Os digo que pronto les hará justicia. Estas palabras son de Jesús, o sea que el Padre, que Dios, pronto hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, en la segunda venida de Cristo, cuando esa justicia sea completa y sea la justicia que Dios tiene preparado para la humanidad, para la tierra, para todos aquellos que hicieron daño, ¿hallará fe en la tierra? O sea, lo que nos está diciendo es que el Señor pronto nos hará justicia, pero nos está invitando a que no perdamos esa fe, a que clamemos a Él, a que vayamos de continuo. Y después dice el 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ok, aquí ya está instruyendo a algunos que se consideraban a sí mismos justos, pero que
pues no lo eran, porque ellos solo se consideraban, y que menospreciaban a otras personas, a los demás. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, o sea, uno era estudioso de las escrituras, tenía un puesto importante en el que tal vez estaba a cargo de una sinagoga, leía la Biblia, instruía a otros, etc. Y el otro era publicano, el que cobraba impuestos, al que consideraban pecador, etc. Están estas 2 características de estos 2 hombres. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aquí podemos ver la actitud de este fariseo al orarse a sí mismo, porque la Biblia no nos aclara que estaba orando a Dios, estaba orando a sí mismo. Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, él estaba orando a Dios, pero estaba diciéndole todo lo que él hacía y lo que él consideraba que hacía bueno, que hacía bien, que lo hacía merecedor de tener un buen puesto, de tener a Dios, etcétera, pero que en realidad no estaba arrepintiéndose de las cosas que hacía mal, que incluso tal vez ni siquiera veía. Y dice el 13, vean este versículo, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquí vemos, en el pasado vimos la actitud, ¿no? O sea, bueno, más bien vimos el tiempo, lo indispensable y lo necesario que es orar de continuo. Y en estamos viendo la actitud correcta al orar y la actitud incorrecta al orar. Uno lo hacía con soberbia, con altivez, creyendo que lo merecía, viendo incluso hacia el cielo. Y el otro, que esa es la actitud incorrecta que tuvo el fariseo. Y el otro ni siquiera estaba tan humillado por su pecado que ni siquiera podía levantar los ojos al cielo, sino que le pedía perdón a Dios. Y sin duda, dice aquí que Dios lo perdonó y regresó justificado a su casa antes que el otro. Y por eso dice, cualquiera que se enaltece como el fariseo será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una ley que el Señor puso y nos dio. El 15 dice, traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Aquí Jesús está bendiciendo a los niños, pero también les está diciendo a los demás que los niños son importantes, porque de los niños es el reino de los cielos. Y que nosotros, para poder recibir el reino de Dios, para poder recibir a Jesús, todas sus bendiciones, entrar en la vida eterna, tenemos que tener la actitud de un niño al creer en Él. Por eso dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en Él. ¿Por qué? Porque los niños tienen un corazón tan puro, tan inocente, tan bondadoso, tan bueno, que cuando tú les hablas de Dios, tienen tanta fe que podemos aprender de ellos, en que nosotros podemos tener una fe así de grande en la que podamos y creamos en Dios. Por eso, para el Señor es importante la niñez. Y dice el 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús
que se había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. O sea, que la salvación iba a provenir de Dios, porque para los hombres era imposible obtener la salvación, pero para Dios era posible dar la salvación. Entonces, aquí podemos ver que en este caso, en esta parábola del joven rico, en realidad el problema no eran las riquezas. El problema es que este joven tenía puestas su mirada en las riquezas, tenía puesta su mirada en que tenía muchas posesiones, en eso estaba su confianza. Y cuando Jesús le pidió lo que más quería, él no estuvo dispuesto a renunciar. Entonces, por eso dice, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿no? Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Dice el 28, entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, o sea, en el tiempo de vida que las personas están atravesando, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, que esas personas que entregaron sus posesiones, que entregaron sus riquezas, que entregaron a Dios, a su familia, a sus hijos, todo, que dejaron todo por el Señor, les iba a ser recompensado esa acción en este siglo, mucho más de lo que piensan, y en el que viene, ¿no? Es una promesa que el Señor da en la vida eterna también. El 31 dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que les decía. Aquí Jesús estaba nuevamente prediciendo su muerte. Les estaba diciendo que él iba a morir, que una vez que subieran a Jerusalén, él iba a dar su vida. Y no solo eso, sino que no iba a quedar ahí en una muerte, sino que iba a resucitar al tercer día. Pero ellos en ese momento no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo, y mucho menos comprendían lo que significaba su muerte, porque su muerte iba a traer salvación a toda la humanidad. El 35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Este hombre ciego, este es un milagro que Jesús hizo en Jericó, como lo dice aquí. Era un ciego que era pordiosero, que estaba mendigando, pidiendo dinero. Y podemos ver aquí el poder de Dios, porque la multitud, en lugar de acercarlo a Jesús, en lugar de decir, el maestro ahí viene y te puede sanar, y acercarlo, ¿qué hacían? ¿Qué dice la Biblia que hacían? Bueno, dice que lo reprendían, que se callase. Pero él clamaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchas veces nosotros podemos a veces tener esa actitud con los demás, ¿no?
En lugar de acercar a las personas que necesitan de Dios a Dios, muchas veces los alejamos. Puede ser con nuestro ejemplo, puede ser con nuestras actitudes. Pues aquí Jesús no lo rechaza. Jesús no dice, ay, es un ciego, ¿no? Nadie le haga caso, no. Lo que hace Jesús es que lo manda a llamar y lo sana. Le da la vista y lo salva, porque le dice, tu fe te ha salvado. Y luego que vio, le seguía glorificando a Dios, y ese milagro hizo que todo el pueblo diera alabanzas a Dios por lo que Jesús había hecho. Entonces nosotros podemos sin duda aprender muchísimas cosas de este capítulo. Podemos aprender que la oración tiene que ser esencial en nuestras vidas. También acerca de que debemos de entregarnos a Dios completamente y darle a Dios lo que Él nos pida. Y también que Dios nos puede salvar y que nosotros, si ya somos salvos, acerquemos a las personas a Dios para que sean salvadas de sus pecados. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.